Continuamos con más Sama Noticias y como todos los jueves ya está junto a nosotros Gabriela Lirusi para meternos en toda la actualidad de la economía política en nuestro país, que bueno, sabemos que tiene novedades segundo a segundo. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Bueno, muchas gracias por venir como siempre. El primer tema tiene que ver con este fenómeno, es un fenómeno que seguramente se puede explicar, que es la estanflación, que bueno, se va generando, va transitando después de haber sido anunciado por las autoridades del gobierno, todavía por un paso que, como suelen decir desde el gobierno nacional, no la vemos. En realidad el fenómeno de la estanflación es un fenómeno que se da sobre todo en los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que es la estanflación? Es estancamiento con inflación. ¿Sí? Es la combinación de dos situaciones que se complotan de alguna manera para agravar más la situación económica. ¿Por qué decimos que agravan más la situación económica? Porque para tomar medidas para paliar la inflación hay que disminuir la actividad económica. Es decir, las medidas para paliar la inflación son sobre todo de política monetaria, la no emisión monetaria, la disminución de la circulación de la moneda, el control sobre todo de moneda disponible, de ese famoso dinero disponible en manos del público. Todo eso apunta a bajar la inflación. Al mismo tiempo, cuando yo restrinjo esa circulación monetaria, lo que estoy haciendo es que la gente disponga de menos cantidad de dinero en su mano. Claro. Por lo tanto, lo primero que resigna es el consumo. Si la gente no consume, las empresas no producen, porque no tiene sentido hacer producción cuando no voy a tener consumidores que puedan comprar mi producto. Ahí está, digamos, la disyuntiva conceptual, se podría decir, entre el pensamiento de Milei y lo que puede pensar otro tipo de economista. Más que conceptual es ideológico. Bien. ¿Sí? Los liberales dicen, los liberales a la manera de Milei, que podemos decir que son liberales, anarcocapitalistas, liberalismos extremos. Ellos sostienen que el mercado se autorregula. Ya en la época de Adam Smith, en 1700, Adam Smith decía que la mano invisible regulaba el mercado. La mano invisible no existía y era este Estado que detrás regulaba el mercado. El problema está en que hay otras corrientes ideológicas que sostienen que este Estado presente, que es mucho más importante reactivar la economía, a pesar de que haya tasas de inflación un poco más elevadas. Lo que hay que encontrar es el secreto para que podamos reactivar la economía sosteniendo estas tasas de inflación o bajando la inflación, porque en realidad la inflación la paga siempre el que menos tiene. Pero hay una profunda contradicción entre las medidas que se toman para bajar la inflación y las medidas que se toman para reactivar la economía. Te iba a preguntar por eso, porque se permite la apertura de importaciones de alimentos. No digo, hay una decisión política. En realidad la decisión política y la respuesta, lo que hay que mirar es cuál es la respuesta de los supermercadistas. O sea, los supermercadistas dicen que el aumento de los precios sigue sostenido por la carga impositiva que tiene cada unidad del bien que ellos venden. Es decir, entre el 35 y el 45 del precio de los bienes en Argentina es impuesto. ¿Sí? Entonces, la disyuntiva frente a la que ellos se encuentran está relacionada con este pedido de baja de carga impositiva. El otro problema es que el gobierno no puede alcanzar el déficit fiscal si no sigue aumentando impuestos, porque en realidad el equilibrio fiscal es un equilibrio que está sostenido entre gastos e ingresos. Mientras yo más pise los gastos, menos incentivo al consumo hay y menos consumo hay, entonces menos ingresos fiscales voy a tener. Que esto es lo que nadie está diciendo. Sobre todo este esquema es que se sostiene este proceso de esta inflación, que no empezó ni ayer ni empezó con este presidente, pero que cada vez va agravándose más a través del tiempo. Bien, bueno, tenemos unas plaquitas comparativas, ¿no?, de los precios, no solamente lo que sucede en nuestro país, sino también en referencia a otros lugares y a lo que significan precios y servicios, que bueno, en muchos casos
digo con alimentos, por ejemplo, de primera necesidad de consumo y servicios que van aumentando como son los combustibles y cómo inciden en esos precios. En realidad, esta estabilización que tuvo el dólar ha provocado que Argentina quede cara en dólares. Mira. Es decir, que en dólares aún es más caro Argentina. Entonces, esta situación de que venían los chilenos y venían los uruguayos y se cruzaban los paraguayos a consumir en Argentina, salvo en el combustible, en muchos otros de los bienes, Argentina se ha puesto caro en dólares. Por lo tanto, lo que provoca es también un desaliento al ingreso de turismo, que es una industria que es bastante interesante. Bien. Si nosotros miramos acá la placa, podemos ver que hay bienes como por ejemplo el chocolate, que es mucho más caro en Argentina que en el resto del mundo, ¿sí? Y cuando hablo del resto del mundo no solo hablo de Estados Unidos, sino también hablo de España, por tomar un país europeo, Colombia, México. Perú, en México. Después el tema de la nafta, nosotros estamos mucho mejor que en el resto del mundo. Por eso las muy petroleras, cerca de Estados Unidos, muy cerca de decir. Estados Unidos, pero por eso las petroleras argentinas están luchando permanentemente para acomodar el precio al precio internacional. ¿Y esto está bien? Digo, ahí también hay una mirada ideológica. Vivimos en nuestro país, ¿por qué tenemos que observar en todo momento o atarnos al precio internacional? En realidad el problema no es, digamos, esto tiene que ver con lo ideológico, ¿sí? Porque los liberales dirían que el precio de mercado es el precio a la que se transa en todo el mundo. Porque ese 0,99 que mirábamos recién de la nafta es un precio que está subsidiado. ¿Sí? Es decir, ahí tiene un componente del Estado que está poniendo plata en ese elemento. Miremos, por ejemplo, el caso del aceite de oliva. Que lo producimos acá. Que lo producimos, o sea, somos productores de aceite de oliva. Y que en periodos en que en España está en periodos de sequía en el continente europeo, nosotros deberíamos aprovechar y debería tener un precio internacional diferente al precio que tiene en el mercado interno. Bien. ¿Sí? Podríamos decir que pasa con la industria vitivinícola esto, ¿no? Quizás en esa regulación en nuestro país está un poquito más aceitado el precio interno y el precio internacional. Sí, de todas maneras el problema que tenemos con la industria vitivinícola es un problema particular que está más vinculado a un problema provincial, digamos, a la compra de los caldos por parte de la vecina provincia y exportarlos con el sello de origen de Mendoza, cuando todos sabemos que los caldos se hicieron acá. Es decir, en San Juan hay sucursales de las principales bodegas mendocinas que producen, por ejemplo, la variedad Syrah, que es muy, muy superior la calidad del Syrah en el Valle de Pernal. Es decir, hay una serie de condiciones que hacen que el mercado de la uva del mercado del vino, no de la uva, tenga esa situación, pero en esto también quedamos en una posición asimétrica frente a nuestros vecinos. Bien. Los espaguetis, por ejemplo, los famosos fideos italianos. Miren el valor del shampoo. Es decir, tenemos, por ejemplo, los espaguetis más caros que en todos los otros lugares, pero no producimos nosotros. Sí, pero en realidad, trigo, la harina. Pero en realidad nosotros importamos ese trigo y esa harina, o sea, exportamos e importamos los fideos hechos. Este es el problema de del sector industrial. ¿Sí? De cómo puede hacer el sector industrial para ganar competitividad. Bien. ¿Sí? Mira el caso del shampoo. Claro. ¿Sí? Básicamente todos los productos de perfumería tienen altísimos precios. ¿Sí? Y es uno de los sectores que más ha caído el consumo en este último periodo de tiempo. Bien, Gaby, por último, y cortita la pregunta, ¿vamos a empezar a ver un fenómeno de desinflación de aquí en adelante? ¿Es así? ¿O puede pasar algo que altere todos los números que se vienen estipulando? En realidad, venimos en una caída de la inflación
sobre todo sostenida en una caída del consumo. Hablamos en programas anteriores que había una caída del consumo mayor al 30% y esta caída del consumo es lo que va a seguir sosteniendo la desinflación o el sinceramiento de los precios reales. Sobre todo la caída de los precios reales se da en productos no perecederos. Un consejo de economista es: no consuman más de lo que necesitan, porque lo que logra la bajada o la disminución del precio real de los bienes es la falta de consumo. Es decir, hay sobrestock de bienes en todos los supermercados, en todas las empresas, en todas las fábricas están sobreestoqueados. ¿Qué significa? Que hay bienes que produjeron, que le pusieron un precio altísimo y que no pueden vender. En los bienes perecederos se nota una disminución de los precios. Bien. No significativa, sino que lo hacen a través de las famosas promociones, que esto es lo que el ministro de Economía ha criticado duramente. Perfecto. Gaby, muchas gracias. Un placer. No, gracias a usted.